Bueno, acá estamos nuevamente en el anhelado tinto de hoy. El día de hoy voy a tener conmigo en este espacio a Ernesto Reaño. Vamos a estar hablando juntos sobre trauma, autismo y mujeres. Es un tinto que he anhelado un montón, lo tuvimos que cambiar varias veces de fecha porque he estado con muchos temas últimamente para poder organizar estos espacios, así que agradezco la flexibilidad de Ernesto. Gracias a quienes se han ido sumando también a este espacio. Yo les recuerdo cuál es la naturaleza de este espacio y por qué lo hago. Bueno, este espacio para mí es una forma de compartir de manera totalmente accesible información con fundamento sobre autismo y mujeres. El día de hoy, para mi tinto, como se llama este espacio, me acompaña una taza prometida. Le prometí a quien me la regaló que iba a tenerla para tomar mi añorado cafecito. Y bueno, hoy transmitiendo desde Envigado, Colombia. Siempre tengo a veces distintos lugares. Y vamos a conectarnos con Lima. Ahí te voy a invitar, Ernesto, a que te sumes conmigo. A ver, permítanme un momentito. Vamos a invitarlo a Ernesto. Hace un calor impresionante hoy en la ciudad de Medellín, después de haber pasado un frío y una lluvia, y acá estamos. Hola, Hola Ernesto. Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bienvenido a este espacio. Creo que ya No, te lo dije por mensaje, te lo escribí también en un documento y te lo digo de vuelta. Estoy muy yo contenta que también, estés acá. yo también estoy muy feliz de acompañarte el día de hoy y de estar aquí. Bien, bueno, no creo que haya una persona en este espacio que no te conozca, pero Mm. de todas maneras, por las dudas, si eso llegase a ser así, sobre todo para quienes se vienen acercando recientemente al mundo y a la comunidad autista, me gustaría pedirte que te presentes como desees hacerlo, desde el lugar que desees hacerlo, y vamos a darle rienda suelta a este cafecito para charlar. Gracias. Bueno, mi nombre es Ernesto Reaño, soy autista, soy psicólogo, soy lingüista también, soy director y fundador de EITA, que es el equipo de investigación y trabajo en autismo en Lima. Y bueno, soy un apasionado de los libros y de los vinilos. Maravilloso. Y un apasionado del autismo, que ese es el interés profundo Sí, que estamos eso compartiendo sí, hoy y que nos es, tiene aquí, ¿cierto? sí, cierto. Aquí estamos. Sí, bueno, desde siempre, antes de saber mi diagnóstico, me he dedicado solamente al autismo, entonces ha sido un interés profundo de siempre. Maravilloso. Bien, bueno, y hablando de este interés profundo, también me parece muy importante encuadrar a quienes se van uniendo, que yo te digo ya, no debe haber nadie que no te conozca, pero a quienes se van uniendo, a que sepan desde qué paradigma vamos a hablar hoy y a tomar ese tema tan importante como es el trauma en mujeres autistas. Ujú. Así que te invito a contarnos un poquitito desde qué paradigma vamos a hablar hoy y de por qué es importante hablar desde este paradigma. Ya. Yo creo que vamos a hablar desde el paradigma de la neurodiversidad, ¿no? El paradigma de la neurodiversidad es aquel que comprende como que parte de un hecho natural, de la diferencia de diversos tipos de cerebros, ¿no? Y estos diferentes tipos de cerebros se agrupan mediante determinadas semejanzas. Tenemos el mayoritario que hablamos y le llamamos neurotípico y el resto de cerebros neurodivergentes dentro del cual cuentan los cerebros autistas también. Este paradigma afirma de que no hay un tipo de cerebro mejor que otro, que el hecho de creer que hay una forma cerebral mejor o normal es una ficción cultural, como lo puede ser el machismo o lo puede ser el racismo, y viene de la mano de el llamado capacitismo, y que cuando asumimos la diversidad humana y la diversidad cerebral específicamente, esta es fuente de creatividad. Entonces, estaríamos hablando del paradigma de la neurodiversidad
Y también desde lo que se conocen pues como enfoques neuroafirmativos, que parten de esto, pero también de cuidado informado, ¿no? Cuidado informado en neurodivergencias y cuidado informado en trauma, ¿no? O sea, cómo generar espacios seguros para que eventos dolorosos no sean activados dentro del espacio de escucha y del espacio de trabajo, que es el espacio psicológico, al menos desde lo que estamos hablando, ¿no? Totalmente. Bien. Bueno, me olvidé preguntarte al inicio si te habías preparado para tomar algo hoy conmigo. Tengo acá mi cafetera, o sea, pero me he dejado la taza en otro lado, me he dado cuenta, sí, pero, pero lo voy haciendo mientras hablamos. Está bien. Bueno, si me ven mirando para un costado es que obviamente tenemos como una estructura para que podamos hablar de este tema y no nos vayamos en el pensamiento arborescente que Ernesto y yo Sí, perfectamente podríamos caer hoy y sí, después nadie totalmente. nos va a ir a recuperar Nadie de nos aquí. regresa. Totalmente. Hay una pregunta que hacen en el chat que me parece muy importante, que va justo con lo que venías comentando y es, preguntan quién creó el paradigma de la neurodiversidad. Ya. Es toda una cuestión que no tiene una respuesta simple, ¿no? Se suele atribuir a Judy Singer, ¿no? Que en el año 98 hizo una tesis de maestría en sociología donde acuña este término o lo da a conocer. Pero también en el año 98, Harvey Bloom, un periodista, empieza a hablar de neurodiversidad en un artículo en la revista The Atlantic. Y ¿por qué ocurre esto? Harvey Bloom en Estados Unidos, Judy Singer en Australia, porque a inicios de los noventas, posiblemente que nos están escuchando no lo saben, pero yo sí me acuerdo de los años noventas, cuando aparece la internet, existía lo que se llamaban listas de correo. Entonces uno ponía un tópico en el asunto del correo, se lo enviaba a mucha gente y alguien respondía a todos y se iba armando una conversación así. Entonces había una lista de correos que se llamaba Vida Independiente que estaba mm, hecha por personas neurodivergentes y personas autistas. Y ahí, en esa lista, en los años 90, 92, 93, 94, empieza a darse junto con los primeros escritos de Jim Sinclair la génesis del paradigma de la neurodiversidad, de la idea de neurodiversidad, que luego Judy Singer populariza en su tesis, Harry Bloom también, y que en la actualidad uno de los mayores pensadores, una de las mayores pensadoras al respecto es Nick Walker, ¿no? Que tiene un libro genial que se llama Herejías Neuroqueer, donde recoge una serie de artículos y en uno de ellos es específicamente sobre, digamos, la conceptualización del paradigma de la neurodiversidad que ella pues pudo poner, digamos, en orden, digamos, teórico, creo yo. Maravilloso. Bien. Bueno, tengo una pregunta Uh -huh. antes de seguir y es si te gusta que te vaya leyendo los comentarios que van a Sí, aparecer en el chat o si los dejamos para el final porque eso te no, distrae. no, como prefieres, no tengo problema. Bueno, Uh -huh. vamos entonces a saludar a todas las personas que se han ido uniendo. Tenemos más de 50 personas que en este momento en tiempo real nos están acompañando y nos están escuchando. Gracias por unirse. Nos comentan, hay una persona que dice, soy la tía de una sobrina autista desde Montevideo, Uruguay, te sigo para entender más, gracias por compartir tu información con nosotros. Y bueno, muchas personas también amadas y conocidas de la comunidad autista se vienen uniendo y nos dejan sus saludos. Preguntan, ¿quiénes forman parte de los neurodivergentes? Wow, hermosa pregunta. Todos los que no entramos en el funcionamiento neurocognitivo típico, o sea, todos los que no somos neurotípicos somos neurodivergentes. Absolutamente Ay, todos, ¿no? yo ahí tengo algo para Uh -huh. acotarte y es, siempre me he hecho dos preguntas. La primera, si existen realmente las personas neurotípicas. Sí. Y la segunda, si quienes no juntaron todos esos Uh -huh. patrones para determinar cómo deberían ser las escalas, si no serían personas neurodivergentes, porque hay que hacer una Sí, lectura de sí, patrones muy sí. importante. Es que, bueno, como
como Nick Walker dice justamente en este libro que hablábamos hace un rato, lo neurotípico también es un tema aspiracional, ¿no? O sea, mucha gente es neurodivergente en el closet, ¿no? Y pretende ser neurotípica porque, claro, mientras más te parezcas a ese ideal, más privilegios puedes tener, o por lo menos menores exclusiones, ¿no? Entonces, finalmente, si uno ve qué es lo normal, ¿no? Es una suerte de ideal, ¿no? Entonces, viene a cuento un poco de lo que tú dices, ¿no? Total. Bien, una última pregunta en relación a este primer tema que nos van dejando acá y es si también ingresan o si también, digamos, encajan dentro de las esquizofrénicas y TLP. Creo que se me fue un rato la conexión, Ahí. Karen. Preguntaban si las personas esquizofrénicas y personas TLP también estaban dentro del conjunto de las personas neurodivergentes. Mm, A ver, Estamos con un tema, a ver, ¿ahora me escuchas estamos bien? volviendo. Sí, era mi Sí, red, no sí, era no, la tuya, no, era la igual mía. también he ajustado la mía, por si acaso. Bien, nos preguntaban, ¿alcanzaste a Sí, escuchar la pregunta? sí, Bien, a ver. Neurodivergencia, neurodivergente es acuñado en el año 2000 por Cassiane Asasumaso, que es una activista autista y multidiscapacitada. Y la idea es eso, todo lo que diverge en lo neurotípico. El autismo, el déficit de atención, la esquizofrenia, la depresión, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno antisocial de la personalidad, todo, absolutamente todo. Y como ella dice, no es una herramienta de exclusión, ¿no? Entonces la neurodivergencia no es un club, ¿no? Donde uno puede decir, total. me reservo el derecho a admisión o entran estos, porque a veces las personas dicen, pero ¿cómo vas a poner en la neurodivergencia a las personas bipolares o a las personas psicopáticas? Porque justamente tiene que ver con eso. Es todos los que no son neurotípicos. Entonces no es un criterio moral, no es un criterio de nuestras costumbres, no es un criterio de lo que deseamos, sino que es un criterio que engloba la diversidad humana con sus luces y con sus sombras, ¿no? Como cada uno de nosotros. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a empezar a profundizar ahí intensamente como nos gusta a nosotros en los temas que nos interesan. Vamos a hablar un poquito y voy a aprovechar mucho que estás acá para ver la diferencia entre trauma, trastorno de estrés postraumático y trauma complejo. Compártenos un poco tus reflexiones al respecto. A ver, cuando hablamos de trauma, estamos hablando de un evento que irrumpe en la vida, ¿no? Desestabilizándola profundamente, ¿no? Trauma en griego significa herida, ¿no? O sea, algo que provoca una herida, digamos, en la existencia. Ahora, hay dos tipos de trauma, ¿no? Un llamado trauma de choque y el llamado trauma de desarrollo. El trauma de choque puede ser un evento, ¿no? Que desestabilice, digamos, la vida de una persona. Puede ser un accidente, puede ser una violación, puede ser, digamos, una explosión en una guerra, ¿no? Etcétera, etcétera. Algo que irrumpe mediante un choque. Pero el trauma puede desarrollarse también, ¿no? Eh, Uno de los motivos por los cuales se desarrollan después lo que vamos a llamar un trastorno de estrés postraumático, es decir, digamos, esa reminiscencia de los eventos que hacen que se reactiven las mismas sensaciones, los mismos temores, los mismos miedos que cuando ocurrió el evento traumático, tiene que ver con todo el circuito pues del estrés, ¿no? Y es la gran cantidad de estrés que tiene que sobrellevar, digamos, nuestro cuerpo, nuestro sistema para tratar de defenderse del evento traumático, lo que nos... Perdimos un momentito, Ernesto. Vamos a esperar un poquitito. Vamos a esperar un poquito mientras voy saludando. Ahí está. sí, Ahí volviste. Te fuiste, pero volviste. Seguimos. sí, ya, sí, acá estamos. Entonces, un poco lo que decía es que hay otro tipo
digamos, de estrés que se produce por, digamos, tipos de violencias sostenidas durante el tiempo, físicas, verbales, psicológicas. Pensemos en el bullying, por ejemplo, ¿no? Una persona que es sometida a un acoso constante, ¿no? Sostenido y que se van generando un patrón de estrés que la persona no puede, digamos, tramitar, genera lo que se llama trauma del desarrollo o trauma complejo también. Y que genera también un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Complejo, ¿no? Donde la causa no es el choque, sino el sostenimiento de la agresión que va sufriendo la persona. Tal cual. Bien, nos hacen algunas otras preguntas y te las voy a compartir. Nos preguntan si trauma prenatal entra en lo que estamos hablando. Um, bueno, podría ser, pues es un poco una definición, digamos, más difícil de decir dentro de esto, porque, digamos, por trauma prenatal uno puede decir que tienen que ver con ciertos eventos estresantes que sufre, digamos, la madre y la transmisión, digamos, de eso al hijo mediante ciertas cosas, pero no tiene que ver exactamente con esto, ¿no? Esto es un evento que irrumpe, digamos, digamos, de manera sostenida de la persona, digamos, ya en la vida cotidiana, después, digamos, del nacimiento, ¿no? Bien. Te quería hacer una acotación a ver qué piensas al respecto y es, cuando yo estaba leyendo el libro de Isabel Paula y leyendo también como los materiales que se van desglosando de este libro, a mí me impactó, tuvo mucho sentido, pero me impactó hallar la información de que el trauma complejo suele venir más por las personas cercanas, ¿no? O sea, que suele generarse por el vínculo con estas personas cercanas, con los cuidadores, con la familia, con esos vínculos profundos, y cómo las personas autistas somos mucho más proclives a esto. Uh -huh. Sí, es un dato bastante interesante del libro de Isabel Paula. Hay un libro también, el de Bessel van der Kolk, que se llama El cuerpo lleva la cuenta, ¿no? En ese libro también habla, porque van der Kolk pues, es uno de los grandes propulsores del trauma del desarrollo, ¿no? Como concepto, y que incluso intentó que entrase en el DSM-4R y no le hicieron caso. Intentó que entrase en el DSM-5 y tampoco le hicieron caso. Y no le hicieron caso diciendo que no había evidencia clínica para un trastorno del desarrollo en cuanto al trauma, ¿no? De trauma por desarrollo. Pero bueno, esa es otra historia. Claro, lo que pasa es que nuestras primeras figuras de apego y la manera como somos cuidados o no somos cuidados va a establecer pues que uno tenga un apego seguro o que uno tenga un apego ansioso ambivalente o que uno tenga un apego evitativo o desorganizado, que generan también eventos traumáticos porque produce un estrés. No ser cuidado, sentirse abandonado, la negligencia, también genera determinadas dosis de estrés que pueden formarse, que a la larga pueden formar, digamos, un trauma complejo o que por lo menos no haber tenido un apego seguro es uno de los elementos, una de las carencias que hacen que frente a un choque fuerte de la vida no podamos activar un proceso de resiliencia, es decir, recuperar la confianza en la vida, ¿no? Entonces, sí, y por el lado de nosotros los autistas, pensando solamente en el tema sensorial, ¿no? La teoría polivagal nos Se fue dice, un momentito. sí, Ahí ahí, volvió. bueno, Stephen Porsche nos Ahí habla, volviste, ahí volviste. ahí está, aquí está. Stephen Porsche, el autor de la teoría polivagal, él menciona la neurocepción, ¿no? Que es la forma como nuestro sistema nervioso central, digamos, va mapeando a través de nuestros sentidos la seguridad de los ambientes. Seguramente que a todos nos ha pasado que entramos a una habitación y aparentemente todo está tranquilo, podría ser una habitación segura, pero tenemos esa sensación interna de que no me siento muy cómodo. Eso quiere decir que de una manera no consciente mis sentidos están monitoreando y advirtiéndome de algún posible peligro. Ahora, Sí. mayormente los autistas tenemos un perfil sensorial atípico, con una mayor reactividad a ciertas cosas. Entonces,
un niño autista puede estar en un cuarto que para sus cuidadores es muy seguro, es muy bonito, es acogedor, pero tiene ciertos sonidos que a mí me inquietan, o ciertos olores, o las texturas del piso no me son agradables, y entonces no entiendo por qué mis cuidadores no me están ayudando en eso, por qué no cortan ese ruido, o por qué no cambian el tapiz del piso. Entonces uno puede ir generando lo que se llama un trauma sensorial, ¿no? Eh, y al mismo tiempo una dificultad de apego, porque siento que el apego que se me está dando, el cuidado que se me está dando es negligente. Entonces, por eso es tan importante que los cuidadores, para prevenir un trauma sensorial, puedan conocer, sí, sobre autismo, pero también sobre el perfil sensorial de cada uno de sus hijos para generar un tipo de apego seguro. Totalmente. Y esto tiene mucho sentido y acá te comparto algo y les comparto algo a quienes nos vienen acompañando. Yo sé que puede llegar a irse un poquito del tema, pero al mismo tiempo sé que tiene mucha relación. Y es que antes de saberme autista, cuando yo me enteraba de una noticia difícil, como la que me enteré hace un par de días de que falleció una persona muy cercana para mí, Lo siento. recibía de mi contexto el ¿por qué no lloras? ¿Y qué te pasa? ¿Y por qué estás así? Y todos llorando, después todos charlando, después la gente organizándose, vistiéndose para el evento social de ir a encontrarse, pues para despedir a esa persona. Em, y yo expectando. Y ahora, cuando ya lo sabía y cuando recibí esta noticia, tuvo mucho sentido para mí y he acompañado a varios consultantes también en este proceso, pero sobre todo voy a hablar de mí. Tuvo mucho sentido para mí que lo primero que yo quisiera hacer fuera organizar mi espacio a nivel sensorial mucho más cómodo. Ir a buscar esas mediecitas que me hacen sentir cómoda, el suétercito que me hace sentir abrazada, los olores que me calman, bajar la persiana porque no quería tener luz, pedirle a mi compañero que ese día en lo posible cuidase de nuestras hijas porque no quería estar como con la interferencia de sonidos y mi atención aparte no iba a estar adecuada para cuidar de ellas. Y cuando yo invité esta normalidad, mi naturalidad, a vivir conmigo sin tener que explicársela a nadie más, sino habitándola, fue maravilloso, porque todas esas escenas anteriores de los fallecimientos de personas cercanas anteriores volvieron y se restauraron y cobraron sentido. Ahora sé por qué respondía así. Claro, ¿Sí? claro. Totalmente de Y acuerdo, ¿no? quise Ujú. compartir esto porque a mí me da mucha ilusión pensar que quienes nos están escuchando, esta información les va a sumar algo a sus vidas y es también el hecho de que cuando uno ya puede saber esta información y la puede habitar, no solo saberla y disociarla, sino Ujú. habitarla, es un antes y un después. Si allí mismo nos estamos, no sé si el trauma se cura, pero allí nos estamos sanando. Yo quiero, y gracias por lo que nos compartes, yo quiero acotar algo en relación a esto, ¿no? Y también con el afán de que otras personas autistas lo sepan, ¿no? Eh, Cuando mi madre muere, eh, previamente, pues ella tuvo un ACV, ¿no? Un derrame cerebral considerable, que la envió al hospital y del cual ya no salió. Eh, yo no modifiqué mi rutina de trabajo, de atención, de cosas, por dos razones. Eh, Porque otros me decían, pero ¿por qué no cancelas? ¿No vas hacia el hospital? Porque ¿qué podía yo hacer ahí? O sea, mi presencia ahí no iba a cambiar nada. O sea, yo podía ir a verla al hospital terminando la jornada y estar un rato ahí y revisar, pero por un lado no tenía mucho objeto, pero por otro lado, y eso es importante para los autistas que nos están escuchando, si yo me quitaba esa estructura, o sea, me caía, colapsaba y no Totalmente. hubiérase podido después, cuando llegó el momento, 2 semanas después, llegar preparado para eso. Era mi manera de cuidarme, de estar en mi estructura y poder
llegar al momento de esa manera, ¿no? Entonces, yo para ese momento no sabía, a ver, fue unos meses antes del diagnóstico, pero ahora pues tiene mucho sentido y se lo he escuchado respecto a este tipo de experiencias, pero Ya también me respecto. perdiste, pero ahí voy. Sí, Ahí va. no, dije, después, o sea, no sabía mi diagnóstico en ese momento, pero ahora tiene mucho más sentido, pero también se lo he escuchado mucho a muchos autistas respecto a la preparación de la muerte, pero también del duelo. Entonces, por eso es tan importante que reconozcamos nuestras maneras propias de enfrentar eso, de vivir los duelos y que no se nos digan o digamos, no tomar en cuenta cuando se nos pida vivir estos procesos de una manera que no nos es propia, ¿no? Totalmente, y agradezco que compartas esto porque justamente la persona que se fue para mí era como una Mm, madre. Y también, pues no recibí ninguna crítica de mi contexto, pero sí la pregunta de ¿por qué no cancelaste las cosas, Karen? Y te fuiste y ya claro. estaba. Y yo, porque lo necesito esa Ujú, estructura, sé que me voy a dar el tiempo, pero cuando venga, como dice mi terapeuta, cuando venga mi información emocional 3 pueblos después, ahí voy a poder recibirla. De esto lo traigo a colación por el tema del trauma sensorial también, ¿no? Porque ujú, lo primero que uno hace es ir a regularse a nivel sensorial, ujú, ¿sí? Ir a intentar buscar esas cosas que a nivel sensorial le hacen bien. Y esto no claro, es menor y para mí tiene mucho sentido como cuando tú explicas lo que tiene que ver con el trauma sensorial, porque es esto, esto nos da seguridad, tranquilidad y está muy enlazado justamente con el trauma, ¿no? O sea, cuando estamos otra vez hacia allí, hacia estos lugares seguros, los contextos pueden venir a cuestionarlo, pero si nosotros lo sabemos, es una forma de ir sanando. claro que sí, claro que sí. Y también esto, ¿no? De poder, como tú dices, o sea, si yo perdía mi estructura en ese momento, no hubiese permitido también que el aspecto emocional encajase. Tú me quitabas la estructura y hubiese sido peor, ¿no? Entonces es mantener la estructura, como tú dices, para esperar que nos alcance, digamos, esa emoción, ¿no? Y poder, digamos, llegar de la mejor manera al evento, ¿no? Tal cual. Y acá aprovecho para comentarte otro aspecto de la misma Ujú, situación, que yo sé que a quienes nos están escuchando y son clínicos también les va a venir muy bien. Eso no lo teníamos los dos preparado ahí, pero se me ujú, ocurre para compartirlo. Y es la importancia también de que nuestro consultante o a quien estamos acompañando conozca nuestro neurotipo, para mí ha sido valioso. Cuando yo compartí esta situación que estaba viviendo justo con una consultante que se encuentra también en un proceso muy reciente de duelo, mis palabras fueron las siguientes, y sé que esto que te voy a contar va a hacer sentido y nos va a abrir el panorama. Le dije, yo podría decirte hoy que soy todo, o sea, que estoy perfecta y empezar la sesión y trabajar en lo que te está pasando a nivel del duelo, pero dejaría de ser yo. ujú, Entonces, quiero compartirte la situación que me está pasando, lo que he aprendido y desde dónde lo vamos a vincular. Y bajar también esa estructura del tenemos que estar bien desde el camuflaje y desde la disociación técnica. ujú. Para mí ha sido una enseñanza maravillosa, Ernesto. O sea, desde que yo empecé a compartir lo que iba aprendiendo desde mi propio neurotipo también con mis consultantes, el nivel de empatía se multiplicó. Y es algo que debemos rever en la clínica, que nos enseñan que para trabajar tenemos que disociarnos sí o sí técnicamente. Sí, yo creo que es importante esto por varias cosas, ¿no? En primer lugar, porque mm, los terapeutas, los psicólogos, ni somos perfectos, ni tenemos superpoderes, ¿no? Tenemos la capacidad probablemente de darnos cuenta de ciertas cosas y de acompañar de la mejor manera, digamos, estos procesos, pero no quiere decir que seamos pues infalibles, ¿no? Ni que tengamos que mostrar, digamos, justamente, ¿no? Enmascararnos, digamos, respecto de las personas con las que estamos estableciendo un vínculo terapéutico, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, sí creo, hay un libro sobre el trauma complejo, de sobrevivir a prosperar de Peter Walker,
¿no? Donde él recoge una frase de Irving Yalom, que es un psicólogo existencial, ¿no? Que dice, lo que cura es el vínculo, ¿no? O sea, si algo cura es Totalmente, el vínculo, sí. entonces esto que estableces ese afecto y ese poder decir, no, mira, hoy día tengo este problema y es esto y lo estoy viendo desde eso y poder hacer un enganche, digamos, que no podría hacerse de otra manera. O poder a veces decirle, oye, mira, yo te entiendo porque a mí me pasaría igual en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, hoy día en la mañana hablaba con una participante que tenía ciertas dificultades para cambiar de empleo y probablemente el empleo al que iba a ir era mejor, pero era lo conocido, era el empleo. Y le dije, mira, yo te entiendo porque estamos viendo en casa probablemente el mudarnos a otro departamento, pero para mí mi mayor preocupación es que eh, tiene que estar cerca a donde vivimos porque el señor del puesto de periódicos que está al frente de mi casa me consigue todas las colecciones que me interesan a mí. Entonces, si me mueves muy lejos, voy a tener que buscar otro. A la gente le podría parecer esto banal, fútil, pero para nosotros no. Entonces, pero poder compartirle ese dato a esa persona y que se sintiese, digamos, en una conexión empática como no podría tenerla posiblemente con otras personas, ¿no? Totalmente, y acá enlazo con dos cositas. La primera, volvemos a lo mismo de qué importancia que uno tenga, o sea, qué importante que es que uno tenga esta información, la habite y la respete. Uh -huh. Por otro lado, también introduzco un tema que teníamos acá y es, yo muchas veces como clínica fallé porque no había un campo todavía bien establecido frente a esto, derivando mis consultantes autistas a, vamos a ir a trabajar específicamente trauma con este, que es el rockstar del trauma. Y se formó en todas las técnicas y estrategias habidas y por haber por trauma. Y mi consultante volviendo, dice, Karen, no funciona esto. Y ahora estoy peor porque ahora creo que no funciona por mí. Y cuando empiezo a indagar y a profundizar sobre trauma, encuentro esto que estás diciendo del vínculo, ¿sí? Y que no hay estrategias tampoco, y esto es muy importante hablarlo en este vivo que estamos justamente en trauma. No tenemos estrategias específicas ni modelos específicos de intervención para trauma en personas autistas. No, y es muy importante lo que estás diciendo, porque claro, cuando uno habla del enfoque en cuidado informado en trauma y todo eso, que está bien, está muy bien, pero tenemos que entender que el trauma no acontece de la misma manera en los diversos neurotipos. Una cosa es que una persona neurotípica tenga un trauma, otra persona es cómo se expresa el trauma de una persona con déficit de atención o autista. Entonces, desde el momento en que nuestra estructura cerebral es distinta, que la activación de la amígdala siempre está mucho más que en otros neurotipos sin trauma, por ejemplo, mucho más hipervigilante o tratando o recibiendo mensajes de amenaza. Desde el momento en que nuestro procesamiento de la información es distinto, la sensorialidad es distinta y una serie de cosas, o sea, afectivamente, entonces las formas, digamos, cómo se expresa el estrés postraumático es muy distinta y tiene que ver mucho con que el terapeuta, si no sabe eso o si no es autista, cómo puede llegar, digamos, a dar ciertas cosas, ¿no? Que es algo, por ejemplo, ¿no? Si una persona autista, va a parecer que me voy del tema, pero no lo es tanto. Tranquilo, yo Sí, vuelvo, yo vuelvo. eso, Ahí tenemos, sí, ahí tenemos una eso, estructura. sí, Vuela que yo vuelvo y te felizmente, alcanzo. felizmente. Si una persona, por ejemplo, los autistas se da mucho más, tenemos mucho más una disforia sensible al rechazo, ¿no? Pero esto no es porque se nos ocurra, es porque lo vivimos. Y entonces somos mucho más perceptivos a acertadamente o erróneamente, entre comillas, percibir situaciones que pueden ser, digamos, implicar un rechazo. Si uno va a las técnicas cognitivo-conductuales clásicas, sería un error en la creencia. Creer que tal actitud supone un rechazo. Pero si yo no sé que hay una disforia sensible al rechazo, por ejemplo, voy a estar tratando como irracionales ciertas creencias que no tienen nada de irracional.
o temas sensoriales de por qué yo no quiero ir a tal espacio y entonces me pueden mandar por aproximaciones sucesivas a ese espacio y no, y es por un tema sensorial. Entonces, y me pueden, de verdad, es algo que me puede hacer mucho más daño que bien. Lo mismo Sí. en el trauma. Si yo no sé cómo funciona la persona autista cognitiva, sensorial, afectivamente, entonces puedo, en el momento de intervenir con las herramientas clásicas para trabajar el trauma, posiblemente o no avanzar o mover ciertas cosas que no tengo que mover o probablemente no comprendiendo y activando nuevamente, digamos, el suceso traumático. Entonces es bastante complejo. Bien. Y acá viene, y voy a poner la alerta sobre un Mm, punto también, que justo no lo teníamos ahí, pero lo vamos a tocar. Espérame un sí. segundo que vamos a leer dos cositas que dejan acá. Una pregunta, ¿la inercia autista puede ser consecuencia del trauma o es más parte de las características de personas autistas? No, yo creo que es más que nada las características, ¿no? O sea, cuando estamos muy focalizados en algo que nos gusta, es difícil pararnos, como es difícil a veces también empezar ciertas actividades si es que no estamos ahí, digamos, dentro de nuestros intereses. Pero yo creo que tiene que ver más que nada con esas características, ¿no? Bien. Acá nos dejaba también un mensaje una colega que trabaja mucho en trauma y autismo y ella también es una persona autista y nos dice el vínculo y sentir que tu terapeuta del espacio de terapia es un lugar seguro, fundamental. Y esto da pie a lo que te iba a decir, que no lo teníamos ahí, pero que genera una alerta y que vamos los dos a volar un ratito en Ujú, este punto. El contexto es, yo coordino un grupo de terapeutas que tenemos los primeros pasos para acercamiento en psicoterapia con mujeres autistas que tienen ya un diagnóstico. Y hace un par de semanas hicimos un ejercicio, yo les preguntaba si alguna vez alguno de sus consultantes les había preguntado si eran una persona neurodivergente. ujú. Dicen, ¿y eso qué tiene que ver, Karen? Le digo, tómense en el tiempo y lo vamos a volver a charlar. Después fuimos a una red en la que estoy trabajando también con colegas y les hice esta pregunta. ¿A ustedes alguna vez sus consultantes les preguntaron si eran una persona neurodivergente y o autista? Y se quedaron pensando, wow, ¿cómo así? ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, resulta que yo he recibido muchas consultantes que vienen de hacer psicoterapia, que vienen a hacer un proceso de evaluación conmigo, que me compartieron que ellas muchas veces le han referenciado, espérame, que ahí volvió, que le han referenciado a su terapeuta la pregunta de si su terapeuta pudiese ser autista y o neurodivergente y su terapeuta responde con estado de alerta diciendo no, no puede ser. Pero a su vez, y acá viene, ya con esto completo la idea, yo he recibido a muchas consultantes dentro del área de la salud compartiéndome que sus consultantes les preguntaron si eran neurodivergentes y esto es lo que las trae a consultar, porque han tenido durante los encuentros de psicoterapia muchísimos flashbacks de situaciones personales propias. Entonces mira cómo te enlazo el Sí, sí, trauma, la sí, sí, psicoterapia en las mujeres. sí, 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 sí. Así Sí, claro, que, ¿qué piensas de esto de que el trauma también es una alerta para llevarnos a consultar a los terapeutas? claro, porque, a ver, mm, vivir sintiéndose extraño, diferente, raro, am, y por lo tanto siendo excluido, marginado, rechazado, eh, y haber escuchado, ¿no? Qué raro eres, qué extraño eres. Incluso después, ya con la formación psicológica, terapéutica, que se nos pregunte de frente, es un poco revivir eso que está ahí, ¿no? O sea, porque uno puede procesar en mayor o menor medida, pero no quiere decir que uno se olvide, ¿no? O sea, está ahí y puede activar en determinado momento y claro, uno puede ponerse en un modo más defensivo, ¿no? O lucha, o vida, o bloquearse y no saber qué responder porque se mueven viejas estructuras, ¿no? Sí,
Sí, y algo que para mí ha sido como muy bueno encontrar y por eso lo comparto ahora, para que esto pueda ser una alerta desde el buen lugar para los terapeutas, es si estás teniendo flashback con las cosas que te comparten los consultantes autistas, si al mismo tiempo por ahí estás reviviendo de otras formas durante o después de la sesión situaciones, por haber escuchado situaciones de tus consultantes autistas, si te ves reflejado en un montón de estas cosas, estaría buenísimo que lo puedas ir a ver. Y no tiene nada de malo, porque el mayor estigma muchas veces lo sufrimos los clínicos, que nos cuesta más acercarnos a estos procesos diagnósticos. A ver, y hay otra cosa también, o sea, yo no creo que exista un clínico que sea normal, ¿no? O sea, todos los que estamos en esto, de alguna u otra manera, o sea, es atípico, es un interés, digamos, a todos les puede gustar la psicología en general, pero que te guste esto en particular es atípico y no tiene nada de malo, y más bien implica probablemente porque comprendes mucho mejor ciertas cosas respecto a otras personas. Entonces, puede pasar de encontrar un diagnóstico, encontrar una identidad y utilizarla también como parte de las herramientas que uno tiene de vinculación, de aproximación y de apoyo y de ayuda, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y entonces vamos a volver a donde estábamos. Em, en este marco, podemos pensar en realidad que hay un tratamiento para trauma y la pregunta es si los tratamientos de personas normotípicas son iguales o son diferentes que los tratamientos existentes de trauma, que ya sabemos que no hay, para personas autistas. ¿Sanamos de la misma forma? Mm, yo creo que, bueno, no, ¿no? Eh, no son iguales, hay que adaptarlos mucho. Probablemente lo que tenemos como estrategias, como herramientas, y hay que considerar una cosa también, o sea, el trabajo en trauma complejo, el trabajo en cuidado informado en trauma no tiene tantos años tampoco. Entonces uno puede encontrar, digamos, modelos sobre el setting, modelos sobre ciertos aspectos, modelos que más o menos se complementan, pero tampoco es una cuestión estándar. Y no es estándar porque los seres humanos no somos estándar, justamente. Entonces, por eso es también la necesidad de la flexibilidad, una flexibilidad necesaria para el cuidado. O sea, muchas veces no puedo cuidar a dos personas de la misma manera. Y en ese sentido, claro, lo que sirve dentro de ese modelo para un neurotípico no servirá necesariamente para autistas, ni para dos autistas similares servirá lo mismo. Entonces yo creo que es importante sí las herramientas, pero esta noción del vínculo, de la empatía, del cuidado, de la aproximación, pero también, y esto es muy importante, de que la persona sepa que estamos construyendo algo juntos, trabajando algo juntos, que me puedo equivocar y si me equivoco, se me puede señalar y que lo podemos corregir, que podemos rediseñar el espacio o ciertas cosas para su sesión, que podemos avanzar por donde quiera o dejar de avanzar por otro sector. O sea, es algo que estamos construyendo los dos juntos. O sea, es muy importante cuando se trabaja trauma en autismo que eso se tenga claro, no como alguien que tiene un saber, ¿no? Y unas herramientas que te lo voy a dar y es casi, casi como arreglar la situación, no. O sea, es algo compartido y que estamos, digamos, en ese proceso de intentar rearmar ciertas cosas y lograr una historia donde puedas, digamos, habitar y contarte y narrarte a ti mismo, ¿no? Totalmente. Y también saber que cuando uno trabaja en esto, así sea autista, también necesita tener sus propias herramientas y cuidados. ¿Por qué te cuento esto? Porque enlazado con el tema de trauma complejo, nosotros como terapeutas, si no estamos vistos por nosotros mismos, o sea, si hay bajo nivel de autoconciencia y no lo hemos transitado, somos un vínculo cercano. Por ende, somos personas que podemos estar replicando y generando Exactamente. situaciones de Claro, trauma claro que sí, complejo. claro que sí. Bien, bueno, nos dice nuestra querida Kiki, cuesta mucho ver las cosas en uno mismo, en medicina también pasa, no vemos lo que en otros es evidente.
Y nos dicen también, bueno, hay que adaptarnos y sobre todo tener en cuenta la línea de vida de la persona, así es. Bueno, ahí hemos ido teniendo comentarios. Está Mónica también, hola Mónica, tenemos mucha gente de España hoy acompañándonos. Y bien, vamos a ir a algo que no te pregunté, pero ¿por qué hablar de trauma en mujeres y no en hombres? Yo tengo mis razones por las cuales te invité a esta cuenta, Mm, ¿sí? bueno, a Pero ver, es algo que yo no sé muy bien. Eh, ay, se nos fue un momentito uy, espera que Ernesto, ahí va a se me volver, ahí va cortó. a Hola, volver. hola, aquí Ahí está, ahí estás, ahí estás. estoy. Sí, un poco lo que decía es que, claro, o sea, el trauma es algo, digamos, que puede ocurrir, digamos, en ambos géneros, ¿no? Y que ocurre en ambos géneros. Y que yo creo que hay más razones culturales para que el énfasis se haga en las mujeres que en los hombres, ¿no? Por las mismas razones que los hombres no lloran, por las mismas razones que neurosexistas en realidad, en el fondo, ¿no? Pero, y por las mismas razones que probablemente hay ciertas cosas pues que un hombre debe aguantar, tolerar, no decir, pero yo creo que es algo, digamos, que se da tanto en hombres como en mujeres, pero nuestra cultura, nuestra sociedad no abre y no da los canales necesarios para que esto pueda darse de la mejor manera, ¿no? Tal cual. Bueno, voy a pasar en este momento a hacerte algunas preguntas que fueron dejando en una cajita de preguntas que habilité ayer en el Instagram. Y es, ¿cuál es el mejor enfoque terapéutico para alguien que tiene trastorno de estrés postraumático y es autista? A ver, yo ahí no diría que hay un enfoque terapéutico, ¿no? ¿Cuál es el mejor vínculo? Debería ser ¿Cuál la es el pregunta, mejor ¿no? vínculo, no? ¿Cuál es el mejor cuidado? ¿Cuál es el mejor? Porque, a ver, nuevamente, es que no hay un enfoque terapéutico estándar para el autismo desde el momento que no han sido pensados ninguno de ellos para la población autista, especialmente. Total, Entonces, hay que total. tratar de adaptar, ¿no? Bien. Y claro, lo que más funcione, sirva, sin hacer un eclecticismo total, ni un pastiche, pero uno va encontrando herramientas que se adecuan mucho más. Y ahí tiene que ver mucho el criterio y la sensibilidad del terapeuta, ¿no? Tal cual. Y te voy a hacer una pregunta que estaba más arriba en el chat. Bueno, no lo han hecho en forma de pregunta, sino de comentario. Yo te la traduzco en forma de pregunta para ver cuál es tu opinión personal. Y es, eso lo he preguntado ya antes. ¿Qué sería mejor para el acompañamiento de una persona autista? ¿Un terapeuta neurodivergente o un terapeuta alista? Uy, bueno, a ver, yo creo que eh, sería mejor para el acompañamiento de un autista un terapeuta neurodivergente. Y si el terapeuta pudiera ser autista, muchísimo mejor, ¿no? Porque hay cosas que van a ser muy, muy difíciles de entender y de trabajar, por más que hayas leído, te hayas formado, ya tiene que ver con cómo procesas el mundo, la realidad. No digo que un terapeuta lista no pueda hacer muchas cosas y seguramente se hace también, pero el impacto, digamos, o sea, de es algo que no te han contado ni has leído, sino que lo vives y que te resuena específicamente, yo creo que es irreemplazable, ¿no? Tal cual. Nos comparten también acá una colega amorosísima que se llama Sandra. Dice, ¿desde dónde acompañar según las necesidades de la persona? Formarse en trauma ha sido clave. No es casualidad que la mayoría de mis consultantes son autistas o neurodivergentes. Ujú. Y después nos dice, abogada en el espectro, gracias por estar. Si no eres autista, no vas a entender. Y una última que ahí viene bastante Ujú, variado, nos dicen, yo pienso que si los alistas tienen sus funciones de empatía y ejecutivas están bien, no importa si es alista o autista. ujú. Esos son los comentarios que nos han dicho y dicen, es verdad que para que sea más fácil la conexión, creo que con quien conectes, ¿no? Esto me lo dijo una vez Sí, mi también. querida Sara, con quien También, conectes. también, o sea, es una cuestión, o sea, puede ser autista
y terapeuta autista y ser una persona autista y tener las mejores intenciones siempre, pero hay algo que no desengancha eso y también está bien, ¿no? O sea, hay estilos, hay formas, hay cosas que permiten justamente que ese vínculo se dé o que no se dé, ¿no? Y Sara me dice Sara o Saren, Saren. Con Sara hice esta misma pregunta y me respondió con quién conectes. Bien, bueno, ¿cómo se pueden diferenciar los rasgos de autismo del trastorno de estrés postraumático? A ver, es una de las grandes preguntas muchas veces dentro a nivel de diagnóstico diferencial, ¿no? Porque usualmente mm, una persona con un trastorno de estrés postraumático que tenga dificultades a propósito de eso, o formas atípicas de interacción, ¿no? O formas, digamos, de eh, reconocimiento de las emociones y de las intenciones, mm, superficialmente puede encajar en algunos diagnósticos de autismo. Y esto pasa a todo nivel, o sea, por ejemplo, si uno ve pruebas como el A22, o sea, una persona mm, con un déficit de atención puede puntuar como puntuaría una persona autista. O una persona con algún problema en la comunicación social también podría puntuar como un autista. Entonces, por eso es la importancia y que al momento actual nada reemplaza como el criterio clínico y el conocimiento en ese momento para hacer una cuestión diferencial. O sea, claro, puedo tener muchas dificultades teniendo un trastorno de estrés postraumático complejo en la interacción, en mi vinculación, en una serie de cuestiones de reconocimiento de emociones y de intenciones. Pero creer que eso es autismo específicamente parte de un estereotipo también. Ahora, esa persona tiene un procesamiento más de tipo monotrópico, cómo son sus intereses profundos, cómo es su procesamiento de la información y del pensamiento, etcétera, etcétera, tiene que ver al final con cuál va a ser el criterio diferencial. Ahora bien, más bien, ¿qué es lo que pasa cuando las dos cosas están juntas? Como suele ocurrir. O sea, es muy probable que una persona autista que llega a la vida adulta también tenga alguna forma de trauma complejo, ¿no? Y creo que es algo que no, ni está investigado, ni está mapeado estadísticamente, pero las cifras son muy altas, o las que yo veo en adultos que puedo dar un Sí, diagnóstico, ¿no? O sea, también la sí. coocurrencia de un trastorno de estrés postraumático complejo. Entonces, que es, digamos, el gran punto que todavía, o sea, lo sabemos quienes trabajamos en esto, se sabe a nivel de la comunidad autista porque se habla, pero todavía no es algo que, digamos, esté en la academia, si se quiere, digamos, como punto de investigación prioritario que debería serlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Debería ser tan prioritario que cuando estamos haciendo un proceso de evaluación esté presente ahí al menos un protocolo para poder guiar en las Por preguntas, ¿no? supuesto. Bueno, voy a hacer una última pregunta y con esto nos vamos a ir. ¿Cómo prevenir el trauma? A ver, mm, mm, yo no sé si el trauma se puede prevenir. O sea, ah, mejor dicho, eventos que escapen a nuestro control pueden haber siempre. O sea, el daño que nos hagan las otras personas en grado muy alto como para generar un trauma están ahí. Yo lo que pensaría es cómo se puede generar, generar procesos de resiliencia. Y no me refiero aquí ahora resiliencia, lamentablemente, pues es una palabra que se ha puesto de moda y se vende y vuélvete resiliente, hazte resiliente, taller para entrenar tu resiliencia y esto no es así, o sea, la resiliencia no es algo que uno pueda desarrollar así nomás. Boris Y aparte Cyrulnik, te, sí, te lo mezclo incluso con algo horrible de cómo sí, separar sí, resiliencia de camuflaje. sí, resiliencia, Eso es para camuflaje, otro ¿no? Sí, cuento, no, no, pero no, es que se ha vuelto una cosa espantosa, o sea, por eso yo suelo decir, ojo, cuidado, no estoy hablando de eso, no estoy hablando pues de la resiliencia marketeada, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, Boris Cyrulnik, que es uno de los grandes teóricos de la resiliencia, justamente dice eso, no es algo que uno elija o pueda desarrollar,
sino que es algo, son procesos que se activan o no se activan. ¿Qué se hace para, o qué tiene que existir para que se pueda activar un proceso de resiliencia? ¿Qué ocurre antes del trauma? Es decir, mi apego ha sido seguro, porque si mi apego ha sido seguro, voy a tener más posibilidades de retomar la confianza en la vida. Si mi apego ha sido evitativo, desorganizado, va a ser mucho más difícil que haga un proceso de resiliencia. Durante el trauma, ¿quién infringe el trauma? ¿Es una persona que me debía cuidar o es un extraño? Porque si es un extraño, bueno, es complicado, pero podré recuperarme con mayor facilidad que si es una persona que debía cuidarme, porque ahí también acontece la traición y es más difícil confiar en la vida. Después del trauma, ¿cómo es la sociedad? ¿Me da apoyo? ¿Estigmatiza a la víctima la sociedad? ¿O más bien, digamos, es una sociedad que acoge y que permite el sanar? ¿No? Entonces, un apego seguro, ¿no? Dependiendo de quién ha sido el victimario y dependiendo de los procesos, digamos, de continencia, de continente de la sociedad, va a posibilitar que se genere un proceso de resiliencia que me haga retomar la confianza en la vida e ir sanando de alguna manera. Entonces, no puedo prevenir necesariamente el trauma. O sea, no puedo permitir las catástrofes que ocurran. No puedo adelantarme, digamos, a estas catástrofes, pero sí puedo, digamos, generar conciencia en los cuidadores de personas autistas de cómo hay que generar un vínculo seguro, ¿no? De tratar de ver que los espacios de interacción donde está la persona autista también sean seguros y concientizar a la sociedad sobre qué hacer en estos casos y cómo acoger y cómo cuidar, ¿no? Entonces sí puedo hacer que estos espacios, que el proceso de resiliencia sea posible. Y eso sería la mayor prevención que podría hacer respecto del trauma, creo yo. Maravilloso. Ernesto, muy agradecida No, contigo, gracias a todos gracias, los que nos vieron gracias también. también a Eh, todos. en, en tiempo real estuvieron con nosotros y después nos van a escuchar en diferido. Me gustaría si nos puedes compartir, si quieres y si se te ocurre, una idea final de este encuentro que hemos tenido. Eh, yo creo que es importante afirmar la vida autista, ¿no? Que es algo que he estado pensando, reflexionando los últimos tiempos y por ahí escribiendo algunas cosas. Todos tenemos una sola vida y los autistas tenemos una sola vida para ser autistas. Entonces, independientemente de las dificultades que hayamos enfrentado en la infancia, yo creo que la mejor manera de retomar confianza en la vida, aparte de tener un acompañamiento que nos permita hacerlo si es que enfrentamos algún trauma, es confiar que la vida autista puede ser mejor que el otro tipo de vida donde pretendía ser alguien que no era. Entonces, eso me gustaría recalcar hoy. Muchísimas No, gracias. muchas Yo voy a gracias a ti. reafirmar también esto que estás diciendo, ay, de verdad, con una frase que me enseñaron, no es mía, que decía que ya pasaste muchos años siendo la persona que creías que debías ser. Ojalá no pases el resto de tu vida siendo el autista que crees que debes ser. Excelente. Así que invitadísimos todos a esto y también a las terapeutas ocupacionales a que se formen en trauma porque creo que ya nos van a poder ayudar Sí, sí, mucho. sí, muchísimo. Necesitamos. Las necesitamos. Total. Ernesto, muchísimas No, muchas gracias, de gracias a verdad, te lo ti. he dicho un montón de Gracias a veces ti. Y y seguimos en contacto. claro que sí, el camino nos va a ir encontrando. Un beso grande. Gracias a Besote. todos. Cuídate. Chao, chao Chao, a todos. chao.